adelante. Pues entonces, Oscar, adelante. Ok, muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos a otro evento de este tercer día de actividades de la Semana de la Historia 2021. El día de hoy me complace presentar al doctor Juan Carlos Sánchez Montiel. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Se especializa en liberalismo e historia electoral de inicios del siglo XIX. Es autor de Nuevos Ayuntamientos Constitucionales y Reformulación de la Representación Política, San Luis Potosí, 1812-1826, de la elección de Vicente Romero como gobernador de San Luis Potosí en 1828, Prácticas político-electorales, representación y élites locales, de Ciudadanía, Participación Política y Nueva Representación, San Luis Potosí, 1812-1824, y del voto directo en Chihuahua, viejas y nuevas prácticas de control político electoral en el Cantón Valleza, 1858-1864, entre muchos otros textos. El día de hoy nos presentará la conferencia titulada Cultura Popular, Cultura Política de un Nuevo Régimen, los festejos por la coronación de Iturbide como emperador en Chihuahua. Antes de cederle la palabra, doctor, me gustaría recordarle a los asistentes que pueden dejar sus preguntas ya sea en el chat de Zoom, o como comentario en vivo en Facebook, para que estas sean retomadas al final de la conferencia. Eso sería todo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Oscar, y también quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a Paola Juárez por su invitación, y también lo mismo a Hugo, iba a decir al doctor, yo creo que ya, y si no, pues estás muy próximo para hacerlo, Hugo. También muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Traigo aquí una presentación. Compartir. Ya se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Bien. Este tema de la coronación de Iturbide, el primer acercamiento que yo tuve a este tema fue porque encontré en el archivo histórico de Chihuahua, en la mediateca, el documento donde venía la referencia de cómo se habían llevado a cabo los festejos de la coronación de Iturbide en la ciudad de Chihuahua, y que además la reproduce Víctor Orozco, me parece que en el texto de Chihuahua en el Parto de la Nación, y no me acuerdo si también lo reproducen en el libro que publicó el Instituto Mora en Chihuahua, textos de su historia, que es una colección. Sin embargo, bueno, ese fue el primer acercamiento, pero después, consultando otros archivos, el archivo de Ciudad Guerrero y el archivo Parral, encontré también pues, información sobre cómo se llevaron a cabo allá los festejos por la celebración de la coronación de Iturbide en 1822, que incluso Chihuahua en ese momento propuso cambiarle nombre a la ciudad de Chihuahua para que se llamara Ciudad Iturbide. Ahí la cuestión era, bueno, no iba a ser simplemente lo que se había hecho antes, de reproducir nada más el documento tal cual, porque además ya en el caso de los festejos de la coronación de Iturbide en Chihuahua, pues ya se habían publicado, sino buscarle el sentido y una propuesta, interpretación en el significado que tenía en el contexto de la cultura política todavía de antiguo régimen que hay en ese momento, y de la cultura popular, este tipo de manifestaciones públicas, de celebraciones, que además pues son actos festivos por la coronación de Iturbide. Bueno, la coronación de Iturbide como emperador de México en 1822 inauguró un nuevo orden político en la historia de una nación que recién había conquistado su independencia. Sabemos que antes de Iturbide se había propuesto ofrecerle el trono del primer imperio mexicano a algún alguien de la realeza, de la nobleza, perdón, española particularmente, pero nadie aceptó porque sabemos que España en esta época se negaba a reconocer la independencia de México, y bueno, finalmente
Iturbide, se decidió que Iturbide fuera nombrado emperador. El gran reto en ese momento coyuntural del nacimiento de México como país independiente era crear una identidad propia que articulara a sus habitantes dispersos en un vastísimo territorio bajo un destino común. Yo creo que ese era uno de los principales retos en ese momento para el país, y yo creo que la historiografía de ese periodo pues da cuenta mucho de esos esfuerzos, ¿no? En distintos ámbitos para transmitir la idea de que no nada más se compartía un territorio común, sino también se compartía un destino común y que había que tomar un papel activo, digamos, en esta idea de compartir un destino común. El problema era cómo buscar los elementos aglutinadores o que fueran comunes dentro de esta gran diversidad social y cultural que heredó México del periodo virreinal, buscar cuáles eran aquellos que le podían dar unidad a esta nueva nación y de esta forma recrear en el imaginario colectivo la idea de este destino, de compartir este destino común. El nuevo orden jurídico puesto en marcha a partir de la consumación de la independencia y el establecimiento del primer imperio mexicano debía estar ligado a una cultura política que lo materializara a través de prácticas, valores políticos y culturales, instituciones y entidades de poder relacionados con un sistema de creencias que le diera legitimidad e identidad. El reto en ese momento era lograr que el nuevo régimen y ese orden jurídico que se había que se estaba construyendo para legitimar la independencia y el surgimiento de este nuevo país, y además donde que ese orden jurídico finalmente iba a ser el código que iba a regir el gobierno de esta nueva nación y definir las instituciones que lo sustentaban, fuera asimilado en la conciencia colectiva de un pueblo cuya identidad estaba en formación y donde el peso de la cultura virreinal, lo que les acababa yo de mencionar, seguía estando pues aún muy presente. Cómo hacer un rompimiento de tajo con con el pasado inmediato, que era lo que de cierta forma explicaba la realidad presente, salvo lo único que había cambiado era que, bueno, México ya se había independizado de España, pero había toda una historia de 3 siglos atrás, donde se había creado una cultura popular cimentada sobre la raíz de la cultura española, junto con la herencia indígena, mestiza y negra. De alguna forma había que transmitir la idea del cambio que se estaba viviendo, ¿no? Sin embargo, pues no se podía romper de tajo con esa cultura pues que se había heredado prácticamente. En este punto se planteó también la necesidad de legitimar al nuevo monarca. El principio de la representación popular es un principio de liberalismo político y por lo tanto pues se asocia también a la modernidad política y ya había estado presente en la Constitución de Cádiz. De hecho, la Constitución de Cádiz ya adopta el principio de la representación popular y este principio legitimador institucionalmente se resolvía a través de las elecciones. Sabemos que era voto indirecto, pero finalmente el ideal era el principio de la representación popular. Sin embargo, esta es una etapa, estos primeros años después de la independencia son una etapa de transición en la que, pese a que ya desde la Constitución de Cádiz y luego durante la etapa del primer imperio, que además siguió vigente la Constitución de Cádiz, se refrenda a este principio de construcción de la representación política con base en el principio de la representación popular. De todas formas, se seguía planteando la necesidad de buscar
otras formas de legitimar frente al pueblo y frente a la comunidad el poder, el acceso al poder. Uno de ellos, desde luego, era a través de los actos públicos, tanto festividades, fiestas populares, como ritos religiosos. Ahorita más adelante vamos a profundizar más en estos elementos. Estos elementos, la necesidad de legitimar el poder y el acceso al poder a través de los actos públicos, de las fiestas populares y también de los ritos religiosos, definitivamente no son elementos de la cultura política moderna ni del liberalismo, sino son elementos todavía de la cultura política de antiguo régimen que están presentes ahí, lo cual nos muestra que a pesar de que ya se habían adoptado algunos principios del liberalismo político, pues todavía perduraban muchos elementos de esa cultura política de antiguo régimen que venían de una tradición antigua de la monarquía española. Entonces, el primer propósito en este sentido era legitimar ante el pueblo al monarca. Además, el monarca, pues, como tal, no había sido electo, ¿no? Todavía esto planteaba aún más la necesidad de legitimarlo frente al pueblo. Y, por supuesto, que los actos públicos, las festividades, las ceremonias cívico-religiosas cumplían esta función, iban enfocadas a este propósito. Aunque hubo denodados esfuerzos por legitimar el nuevo poder político a través de las instituciones y el orden constitucional, la lealtad y obediencia del pueblo a su emperador siguió cifrándose en juras de fidelidad. Este elemento, no las juras, son un elemento muy representativo, muy típico de la cultura política de antiguo régimen. Las juras de fidelidad y festejos religiosos y populares heredados de la cultura política virreinal, que era algo muy arraigado, no se lo inventaron en la coronación de Iturbide. Ya cuando la Constitución antes, desde cuando Napoleón invade España en 1808, se llevan a cabo en toda la Nueva España, incluida Chihuahua, actos de jura de fidelidad a Fernando VII, y después también en actos similares se va a jurar la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz. Entonces, este elemento de las juras de fidelidad asociados a festejos religiosos y populares, pues no era nada nuevo. Más bien, la coronación de Iturbide continúa una tradición que venía de atrás, ¿no? De tiempo atrás. Bajo esta cultura política, la forma de llegar al pueblo era mediante el espectáculo público, que era una parte primordial de las ceremonias religiosas y los festivales cívicos, donde se enlazaban la cultura política y la cultura popular, como instrumentos facilitadores de la recepción del orden político, jurídico en la gente. Yo creo que esta es una característica también de esta cultura política de antiguo régimen, que está muy arraigada también o que retoma de manera importante muchos elementos de la cultura popular para transmitir para sancionar el reconocimiento, la legitimación y la obediencia hacia la autoridad o hacia quien ostenta el poder político. Los espectáculos tenían la función de difundir en las mentalidades colectivas la idea y obligación de someterse a una nueva autoridad y fortalecían su recepción a través de grandes manifestaciones públicas en las que se procuraba que tuvieran participación todas las corporaciones que integraban la sociedad, porque esto es otro elemento también que está ahí muy presente en esta cultura política. Aunque ya desde la Constitución de Cádiz, repito, se habían adoptado principios del liberalismo político y al menos de manera oficial la representación ya se basaba en el principio del individualismo y de la ciudadanía, la sociedad seguía todavía organizada corporativamente, era todavía una sociedad corporativa y
cuando se llevaban a cabo, se organizaban este tipo de actos públicos, como son las juras de fidelidad o las celebraciones por acontecimientos como la coronación de Iturbide como emperador, la organización de estas fiestas se pensaba en función de ese orden corporativo de la sociedad. No están pensando todavía, aunque ya es un principio adoptado en el sistema de representación política, el individualismo, la igualdad ante la ley. Estos actores políticos todavía siguen pensando en una sociedad organizada a través de corporaciones. Los festejos en Chihuahua por la coronación de Agustín de Iturbide como emperador de México muestran que la legitimación del poder político de la nueva nación bajo la investidura de Iturbide siguió valiéndose del mismo tipo de festejos populares y rituales cívico-religiosos con que era justificada la obediencia a los reyes españoles. De hecho, las juras de fidelidad están directamente ligadas en la cultura política de antiguo régimen, con la obediencia. Se llevan a cabo estas juras y estos festejos populares para conseguir no solamente la legitimación, sino también la obediencia. A través de los festejos cívicos religiosos se trató de transmitir sensorialmente a los habitantes de la pretendida nación la idea de compartir una nueva era en su destino político bajo el vasto y opulento imperio de Anáhuac, que descansaba en buena parte sobre la figura del emperador don Agustín de Iturbide. La jura de la coronación de Iturbide como emperador de México era una muestra de que el nuevo orden político no significaba como hemos ya explicado, no significaba una ruptura radical con la constitución histórica ni con el mismo constitucionalismo gaditano. Y cuando hago referencia a la constitución histórica, no me refiero a una constitución tal cual, sino en el concepto, en la forma en la que lo plantea Carlos Garriga, este historiador español del derecho, que se refiere a la constitución histórica como a la tradición jurídica española, no una constitución en términos materiales, formales, como la vamos a conocer a partir de la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812, sino esta constitución histórica como una tradición jurídica ligada a la monarquía española. Esa constitución histórica pues seguía todavía teniendo una presencia importante, ¿no? Seguía haciendo referencia a los mismos rituales y símbolos del inmediato pasado colonial. Mediante el ceremonial cívico y religioso se le daba un carácter sagrado a la obligación de sujetarse a un mandato, orden o disposición y al reconocimiento de una autoridad, pero también tenía una función legitimadora frente a una comunidad integrada por individuos y corporaciones, ¿no? Sobre todo el elemento corporativo está presente, por ejemplo, en las procesiones, la forma en la que se organiza, el orden que se da a los participantes en las procesiones, pues es reflejo todavía de esta idea, de esta imagen, de esta concepción, perdón, de una sociedad organizada en corporaciones, el ayuntamiento o cabildo, los miembros de la iglesia, los indígenas que también tienen presencia, etcétera. Los gremios también, ¿no? Bueno, las muestras de júbilo y felicidad por parte de un pueblo que exhibe un frenesí desbordado en los festejos y los actos públicos de celebración son percibidos como muestra de una inmediata obediencia y acatamiento a las autoridades y al nuevo orden político, o al menos es como se creía que funcionaba en esta cultura política de antiguo régimen. Para eso eran los festejos, era la forma de transmitir al pueblo, a la comunidad, la idea de que debía reconocer las nuevas autoridades que se acababan de oficiar y de aceptar, obedecerse o someterse a su autoridad.
La jura se inscribe en una tradición en la cual se otorgaba un fuerte poder legitimador a los actos públicos por tener un carácter colectivo que involucraba a toda una comunidad compuesta por distintas corporaciones en un acto que tenía como principal función, y este es un elemento importantísimo, la sanción religiosa de la dominación política. A medida que se va dando la transición hacia la modernidad política y a las ideas del liberalismo, se va debilitando esta idea de que la dominación política debe debe contar con la sanción religiosa, es decir, con la aprobación por parte de la iglesia, que es una figura de poder y de autoridad muy importante. Pero en estos momentos, esta etapa que es una etapa de transición, vemos que, que a pesar de la independencia no se rompe con esa tradición, y todavía, a pesar de que hay una constitución, y esa constitución y las autoridades que integran los ayuntamientos y las demás instancias de representación política se basan ya en el principio de la representación popular, de todas formas sigue planteándose la necesidad de que la dominación política, el reconocimiento, en este caso a la autoridad de Agustín de Iturbide como emperador, necesite ser sancionada, ser reconocida por la iglesia, ¿no? Y particularmente a partir de rituales de tipo religioso. De ahí que estos rituales siempre fueron acompañados de procesiones. Son rituales finalmente, ¿no? Los ritos de acceso al poder bajo esta cultura política están muy imbuidos de los rituales de tipo religioso. Entonces vemos que en este tipo de actos hay procesiones, te deum y misas en las iglesias principales. En la época de la independencia, durante el proceso de independencia, se ofrecieron un sinfín de te deums en honor de Fernando VII, también por la Constitución, etcétera, ¿no? Y misas en las iglesias principales, en general de todo tipo de exhibiciones de la devoción religiosa, y la jura de obediencia a las nuevas autoridades quisiera casi poniendo además la mano sobre la necesidad del acceso al poder y del reconocimiento de la autoridad política. Bueno, ahora sí, entrando en materia de lo que sucedió aquí en Chihuahua, en la villa de Chihuahua, los festejos por la jura del emperador Agustín de Iturbide tuvieron efecto en los primeros días de noviembre de 1822. Para esta conmemoración, los vecinos mandaron construir un barco de guerra que bautizaron con el nombre de Correo Agustín y que representaba a la embarcación se convirtió en el instrumento simbólico central de los festejos y causó una gran expectación popular cuando el 3 de noviembre de 1822 entró en la plaza mayor de la villa que representaba el puerto. El bergantín, conducido por Iturbide, que pues no vino hasta acá Agustín de Iturbide, sino lo representó Vicente Palacios, que era procurador del ayuntamiento de la villa de Chihuahua, simbolizaba la conquista de la libertad para dar nacimiento a una nueva nación. Desde el castillo del Bergantín, quien hiciera las veces de comandante, o sea, Vicente Palacios, segundo procurador del ayuntamiento, lanzó una arenga en la que gritó vivas por la religión, la independencia y la unión. Después bajó la tripulación del castillo para dar un abrazo a la plana mayor de la provincia y continuó la procesión. Por el frente de la procesión iban 50 indios naturales de los pueblos de Chubiscar, en nombre de Dios, pintados según la costumbre y armados de flecha y rodela. Seguían los mineros, o sea, todavía como esta procesión sigue recreando esa idea, esa concepción corporativa de la sociedad. Pasan los indígenas, atrás vienen los mineros,
con una comparsa que lo integraban este grupo, una comparsa de plateros y cobreros presidida por Miguel Pérez, y a continuación se colocó el ayuntamiento bajo la presidencia de Miguel de la Huerta, quien llevaba el lábaro imperial. Igual símbolos, pues símbolos todavía del poder. Miguel de la Huerta se colocó en el centro y los reyes de armas, dirigiéndose al pueblo, exclamaron: silencio, oíd. Y luego el señor de la Huerta, esforzando su voz, dijo: México, Chihuahua, por nuestro augusto emperador, el señor don Agustín I, a quien Dios prospere. Agitando luego el pendón imperial, respondió unido a todo el ayuntamiento: amén. Que viva, que viva, que viva. Después de este acto, el señor presidente lanzó considerable porción de monedas usual y corriente en medio de las vivas que expresaba la muchedumbre, al tiempo que eran disparadas salvas de artillería, descargas de la tropa veterana y cívica y repiques de campanas. En todos los ánimos se expresaban las sensaciones de ternura, lealtad y amor hacia el mejor de los soberanos, o al menos es la descripción que se hace del evento. Una de las finalidades de estas manifestaciones públicas de júbilo y simpatía hacia el nuevo emperador era favorecer en el imaginario de la comunidad la recepción psicosocial de lealtad y aceptación del nuevo poder y autoridad representados en la figura del emperador. De ahí que en la crónica de todas estas festividades se ponga especial acento en la animosidad del pueblo y sus muestras de respeto, cariño y lealtad hacia el monarca, porque las fuentes que dan cuenta de estos actos públicos son enfáticas en estos elementos, porque finalmente son los elementos, es lo que se espera, es la respuesta que se espera del pueblo como muestra de aceptación de esa autoridad y de que están aceptando someterse a ella, ¿no? O de la obediencia. Vicente Palacios, sentado en el alcázar del barco, representó a la augusta majestad y además con 6 ninfas personificadas por niñas de las principales familias de la villa, entonaban canciones alusivas a la celebración. La escenificación que hicieron los mineros y comerciantes, formando una comparsa que representaba a africanos, indios, caciques, chichimecos y españoles que desfilaron por delante del bergantín, era un referente nuevo que sin duda expresaba el ideal de igualdad entre los distintos grupos étnicos cuyo crisol era el naciente imperio mexicano. Si se dan cuenta, la tradición de la cultura popular es la misma, sin embargo se reelabora, ¿no? Y aquí estamos viendo en esta reelaboración, dado que lo que se quiere justificar es una nueva situación, un cambio de régimen político, un régimen político que reivindica una diversidad étnica bajo el principio de igualdad. Era importante que en esta procesión se representaran estos elementos, una población bastante heterogénea, donde tenían cabida africanos, indios, indios de distinta etnia y españoles. Las celebraciones por el ascenso al trono mexicano de Iturbide en Chihuahua se completaron con un baile de la tripulación del bergantín, con las damas a bordo, y en tierra la comparsa de moros, indios y españoles bailaron con mujeres de distinción. Los 6 siguientes días hubo corridas de toros, que eran muy comunes en esta época, en este tipo de festividades. Había la parte religiosa, la parte cívica, pero también ahora sí que al pueblo pan y circo, ¿no? Había que brindarle también los espectáculos por los que también concurría, o que el pueblo, o los que para algunos incluso era la principal atracción de ir a este tipo de
de eventos, ¿no? Las corridas de toros, normalmente había juegos que aparecen en las fuentes como suertes y peleas de gallos que también eran muy comunes. Bailes, desde luego, bailes, corridas de toros, peleas de gallos, etcétera. La organización de las celebraciones en Papigochic comprendió durante el primer día un ritual cívico de proclamación del emperador encabezado por el presidente del cabildo. Después viene el segundo día, se llevó a cabo el ceremonial religioso esta ceremonia presidida por el cura párroco Francisco Escobar, y luego vinieron 4 días subsecuentes también de fiestas populares con corridas de toros y juegos. En Parral, los festejos por la coronación de Iturbide como emperador se llevaron a cabo el 12 de diciembre de 1822. Con tal motivo fueron reunidas por el ayuntamiento de la villa de Parral las autoridades civiles, eclesiásticas y militares para acompañar el estandarte adornado con el retrato del emperador y las armas imperiales. En Parral tuvieron lugar tanto las juras de obediencia y fidelidad a Iturbide por parte del ayuntamiento y el clero local, como la proclamación del emperador en tres ocasiones y sitios distintos en el transcurso de un mismo día. El día 13 de diciembre hubo juegos de diversas clases, un rosario a la Virgen de Guadalupe y una posada en el tablado donde se hallaba el retrato del emperador. Leyeron elogios a la Virgen y al concluir hubo música y baile. El 14 continuó la música y fue concluido el retrato de conducido, el retrato de su majestad a la sala capitular, donde, formado el ayuntamiento y el cura párroco, lo colocaron en su dosel, concluyendo con un descargue que dio la tropa. Los festejos se valieron de los valores, símbolos y prácticas más afines a la cultura popular de la época, como espectáculos, juegos y devociones religiosas, para lograr transmitir a las conciencias colectivas el reconocimiento, legitimación y aceptación del nuevo orden político y de las autoridades e instituciones que lo representaban, en la que se pueden identificar tanto elementos de la cultura política arraigada en la tradición del Imperio Español y de la monarquía española, como de la cultura popular que compartían los habitantes de la joven nación, la afición a las corridas de toros, peleas de gallos, bailes y juegos de azar, la devoción a la Virgen de Guadalupe o las posadas. El pueblo concebido en el ámbito local, no en términos del individualismo y la sociedad y la ciudadanía, que eran ya postulados del liberalismo político y que de hecho ya se habían adoptado desde la Constitución de Cádiz, sino a partir de una comunidad, el pueblo concebido como comunidad-territorio, que es todavía esta concepción corporativa, no es la concepción de pueblo moderna asociada al individualismo y a la ciudadanía, sino la concepción de antiguo régimen de pueblo, que se puede ver como una comunidad territorio y todavía en términos corporativos, de hecho conformada por corporaciones jerarquizadas, siguió siendo un elemento fundamental en el proceso de legitimación del poder político, porque su ejercicio continuaba basándose, al menos en parte, en la mediación jurídica entre las comunidades y las corporaciones. De ahí la necesidad de transmitir sensorialmente a cada comunidad territorio la idea de cambio en el orden político y la unidad a partir de la participación en el ritual cívico-religioso y en las festividades populares, que lleva implícita la idea de compartir un destino común. Y bueno, aquí concluiría yo mi ponencia, mi presentación. Muchas gracias a todos. Déjenme. Gracias a usted, doctor, por la presentación. Si le parece, vamos a pasar a un apartado de preguntas y comentarios.
por parte de los asistentes. Reitero a quienes nos acompañan que pueden dejar sus preguntas aquí en el chat, o como comentario en el Facebook Live. Por lo pronto ya tenemos 2 preguntas de Osmar Escobar. No sé si quiera oírlas, doctor. Adelante, Osmar. Sí, adelante. Dice Osmar, ¿existen documentos sobre algún intento de enculturación mediante la enseñanza durante el periodo de Iturbide para lograr transmitir esa idea de cambio? Perdón, nada Y más el concepto, ¿intento de qué, perdón? enculturación, doctor. Mm, eh, ¿La respondo de una vez o al final? Si quiere irla respondiendo, también le paso esta de Osmar. Dice, apelando a lo que Florescano menciona en su libro, La función social de la historia, sobre la importancia que juega la historia para legitimar el poder y otras cosas, ¿existieron obras de índole histórica para lograr la legitimación de Iturbide en el poder? Ujú. Si quiere ir respondiendo eso por lo pronto y luego le paso otras. Sí, obras como tal, no, sin embargo, los intelectuales de la época, sí, sobre todo los que eran bueno, que al principio, en esta época, pues la mayoría fueron, se sumaron al esfuerzo promonárquico, aunque después ya se disgregaron y ya apoyaron la república, o ya fuera centralista o federalista. Ellos sí que en su momento, un Lucas Alamán, por ejemplo, sí va a través de sus escritos, va a justificar la llegada de Iturbide y la coronación de Iturbide como emperador y el primer imperio, pero pues va a ser solamente momentáneo, ¿no? Después ya los cambios se dan muy rápido. Lo que pasa es que Iturbide duró muy poco tiempo en como emperador, ¿no? Para 1823, pues se ve o lo derrocan, huye y después ya ocurre el desenlace final que tiene, ¿no? Que es que lo acaban fusilando. Respecto a fuentes, pero es que no entendí muy la primera pregunta, pero me imagino que eh, 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 bueno, con los fuentes que están yendo como de la cultura o de la herencia novohispana, supongo, en la construcción de la identidad nacional en esos años. En esta época sí se trata de exaltar por todos lados los elementos propiamente mexicanos ya en ese momento, y tratar un poco de negar la herencia colonial o virreinal. Por eso en esta época surge también el culto al indio muerto. Y un poco si se dan cuenta, en exposición, en la procesión que hubo en Chihuahua para los festejos de la coronación de Iturbide, en la parte delantera de la procesión iba un grupo de indígenas, pero es el culto al símbolo, al indígena como el símbolo de identidad también, y el culto al indio muerto, pero pues sabemos que en la realidad pues no se respetaban sus derechos, ¿no? Y se les colocó siempre en un puesto, en un lugar marginal dentro de los proyectos políticos a lo largo del siglo XIX. Uh-huh. Muy bien, doctor. Tenemos otras preguntas de Enrique Sada. Pregunta primero, ¿cuándo se publica dicha ponencia? Y segundo, ¿qué fue de dicho óleo del Libertador Iturbide como emperador que se depositó en la sala capitular de Chihuahua?
un óleo. Ahí sí esa respuesta se la debo. No, yo desconozco de este óleo. Pues no, ni idea tengo la verdad no sabía ni de la existencia de tal óleo. Respecto a la publicación de la ponencia, está en proceso. Yo espero que pues ya a más tardar en la segunda mitad de este año salga en un libro colectivo que se está haciendo sobre la historia de Chihuahua, y de hecho también ahí participan la maestra Paola y el doctor Hugo Mendoza. Ok, doctor, muchas gracias. Por lo pronto, aquí en el en vivo de Facebook, el maestro Reidesel Mendoza le dice: felicitamos al doctor Sánchez Montiel por su trabajo. Gracias, Redesel. Hay más preguntas por parte de de quienes aquí nos encontramos. Doctor, ¿me permiten? Es que está muy larga para escribirla en el chat y ya estoy escribiendo puras barbaridades. Voy a hacer uso de mi privilegio de micrófono, una disculpa. Yo tengo una pregunta, quisiera saber, de acuerdo a lo que usted ha podido observar en su investigación, ¿cómo era el ánimo de los chihuahuenses en torno a esta situación de la independencia y en particular a Iturbide? Porque por una parte hay dos autores regionales. Por una parte está Jorge Chávez Chávez, que dice que en Chihuahua ni les importaba la independencia, ni que estaban más ocupados en los apaches y en sobrevivir y en otras cosas de carácter local. Y por otra parte tenemos otro texto de Víctor Orozco, Chihuahua en el parto de la nación, que habla acerca de cómo prácticamente Chihuahua nace siendo ciudadano, ¿no? Que tiene esta idea pues, de que se tenía una idea muy vinculada a la ciudadanía, que optaba por un cambio. Y quisiera saber qué opina al respecto de esto, particularmente de este último texto de Orozco, porque me llamaba mucho la atención que en uno de sus capítulos dedicados precisamente a la coronación de Iturbide, platicaba que Vicente de Palacios, que lo personificó en el Bergantín y que estaba, estaba mencionando que pues realmente poco tiempo después de esto decía que el régimen de Iturbide pues era violento, déspota, criminal, que realmente había sido una frustración y un estupor y un desencanto terrible con respecto a la figura de Iturbide. Me gustaría saber qué opina al respecto. Sí, bueno, recordemos que Chihuahua fue de las provincias que durante más tiempo se mantuvo fiel a la monarquía española, al imperio español, a la corona española. De hecho, Iturbide Chihuahua fue de las provincias que más tardíamente dio una buena respuesta y una respuesta de aceptación al llamado de Iturbide para consumar la independencia. Entonces, yo lo que concluyo a partir de mi investigación respecto a esta cuestión es que de alguna forma Chihuahua en ese momento quería, y particularmente el ayuntamiento, porque fue el ayuntamiento de la ciudad, de la villa de Chihuahua, el que organizó esta celebración de la coronación de Iturbide. Y yo creo que es un acto para congraciarse con Iturbide, porque sí, Chihuahua fue de las provincias más reacias a aceptar la independencia y aceptar el plan para consumar la independencia de Iturbide. Incluso en algún momento, y bueno, no lo incluyo yo en mi trabajo, en este trabajo, pero si no mal recuerdo en las fuentes que yo he revisado en los archivos locales, hubo la propuesta no recuerdo si fue de parte del ayuntamiento, de dónde vino la propuesta de cambiarle el nombre a la ciudad de Chihuahua por Iturbide. Se iba a llamar Ciudad Iturbide. Lo que pasa es que, pues, como decía yo ahorita, los acontecimientos se sucedieron de manera muy rápida y ya para el año siguiente, en 23, en marzo, pues ya es destronado Iturbide, ¿no? Por el enfrentamiento que tiene con el ayuntamiento. Yo creo que sí fue un acto de congraciarse con Iturbide. No creo tampoco que no les importara la independencia. Claro que era un tema que importaba a todo lo largo y ancho de
del territorio novohispano, pero los intereses locales obviamente eran distintos en una región a otra. Respecto a la visión que tiene Víctor Orozco, pues yo sí he disentido mucho, porque él precisamente por esta idea de que en Chihuahua de manera precoz, digamos, hay una recepción precoz de los principios del liberalismo y de la ciudadanía y de todo esto de la representación popular. Ha cometido algunos errores. Por ejemplo, él justamente en este texto de Chihuahua en el Parto de la Nación analiza una elección del Ayuntamiento de Chihuahua en 1812 y él dice que es la primera elección de un ayuntamiento constitucional en todo el territorio novohispano. Pero esto, para empezar, yo cuando ya, bueno, primero leí el libro yo es un tema que he trabajado para San Luis Potosí y ya después, más adelante, algunos aspectos también para Chihuahua. Me llamó mucho la atención porque no me parecía lógico que en Chihuahua se hubiera elegido el primer ayuntamiento constitucional, porque la Constitución se promulgó en marzo de 1812 y hasta fines, creo que septiembre, bueno, no fines, pero ya septiembre, pues sí, casi fines, los primeros ayuntamientos constitucionales que se eligen en suelo novohispano son el de Veracruz y el de la Ciudad de México. Y es obvio, ¿no? Es por lógica. La Constitución llegó primero a Veracruz y después a la Ciudad de México. Entonces, es lógico que en estos puntos fuera los primeros en que se jurara que se jurara la Constitución, pero además que se eligiera los primeros ayuntamientos constitucionales. Esto a mí me saltaba, pero ya cuando revisé yo el documento, porque no es lo mismo leerlo, porque ahí un poco cuando uno lee una obra historiográfica, pues el problema es que queda un poco uno a merced pues de la interpretación que hace el historiador, pese a que retome algunos aspectos, algunos fragmentos de lo que dice el documento. Pero ya cuando encontré el documento en la mediateca, pues me di cuenta definitivamente que el documento no hablaba de un ayuntamiento constitucional, de la elección de un ayuntamiento constitucional, sino que se trataba, como yo lo había sospechado desde el principio, todavía de la renovación del ayuntamiento de Chihuahua, pero bajo el antiguo régimen, no bajo el principio que sancionaba la Constitución de Cádiz, que era ya de elección, bajo el principio de representación popular. Entonces, creo que es un poco exagerada también esta otra visión de Víctor Orozco respecto a que se haya dado esa recepción precoz del liberalismo y del concepto de la representación y de la ciudadanía, bueno, de la representación ligada a la ciudadanía en Chihuahua. Yo creo que no fue así. Muchas gracias, doctor. De acuerdo. De nada, Paola. Hay más preguntas por parte de los asistentes. Por lo pronto, el maestro Rey de Cel hace un comentario. Dice, creo que Sada se refiere al retrato del emperador que mencionó que llevaban en la procesión. ¿A eso se refería, Enrique? Sí, pues es el único referente que yo tengo, el del documento que me dice que llevaban un óleo de Iturbide, pero no sé, pues más, no sé, miren, yo soy foráneo, aunque ya tengo 11 años aquí en Chihuahua, no sé si me valga, pero todavía hay cosas que desconozco aquí de Chihuahua. No sé si en algún museo local exista, si se conserve o no exista. Bueno, yo creo que la gente de aquí tendrá más idea de qué pudo haber pasado con ese óleo. Gracias, doctor. Pregunto nuevamente si hay más comentarios, preguntas. Bueno, aquí pone la maestra Paola que solamente felicitar y agradecerle, doctor, que esté aquí con nosotros
y pues, le da sus buenos deseos que salga pronto la publicación. Muchas gracias, Paola. Entonces me imagino que esto será todo. Sí, nada más quería compartirles con ustedes como estudiantes y para contribuir un poquito en mi experiencia con ustedes que son historiadores en formación, pues de la importancia que tiene el buscar siempre nuevas formas, hacer nuevas propuestas de interpretación histórica. Porque yo cuando leí esta descripción, este documento que después encontré también en el archivo histórico de los festejos de la coronación de Iturbide en la ciudad de Chihuahua, bueno, primero lo leí en el libro de Víctor Orozco y luego en el documento, pues vi una lectura, o sea, interesante, pero que no pasaba de ahí, de ser simplemente un documento histórico interesante por lo que relataba. Pero si nos quedamos en ese plano, pues en ese plano exactamente del acercamiento a la fuente histórica, reproducimos el trabajo que tradicionalmente ha hecho el cronista, ¿no? Simplemente de reproducir lo que dice el documento, un poco como la labor del anticuario. Es que este documento, ¿y quién nos puede cuestionar que lo que relata la crónica que se hace de la coronación de Iturbide en ese documento es interesante? Yo creo que a cualquiera que nos interese y nos guste un poquito la historia, nos va a interesar un documento así, pero aquí el reto es no caer en la tentación de simplemente por lo interesante que es el relato o la crónica que se hace en ese documento de esta coronación de Iturbide, lo queramos nada más reproducir tal cual, ya como, y la coronación de Iturbide en Chihuahua fue así, y la describimos y ya. Porque pues eso en qué lugar nos deja como historiadores. Yo creo que el reto siempre es atrevernos nos tenemos que acercar a la teoría. Si no nos acercamos a la teoría, pues no podemos interpretar, no podemos llenar de sentido y de significado lo que dice el documento, simplemente lo describimos y ya. Y lo interesante a lo que siempre debemos apostar los historiadores es a acercarnos primero a la teoría, a los elementos, a los planteamientos teóricos o conceptuales de distintas disciplinas que nos ayuden a dotar de sentido, de encontrarle una explicación más allá de la simple descripción y dotar de sentido lo que nos refiere el documento. Yo tuve la fortuna que cuando me encontré estas fuentes, había leído textos, por ejemplo, de Carlos Garriga y otros textos sobre la cultura política española y de la monarquía española y lo que significaba la cultura política de antiguo régimen, los elementos simbólicos de los que se valía, etcétera. Y todo eso me dio para pues encontrarle más cosas a lo que me daba la fuente que la simple descripción. Que la simple descripción por sí sola es interesante, absolutamente. Yo creo que para todos los que somos historiadores o que tenemos algo de vena de historiador, el encontrar un documento así, claro que nos recrea muchísimo la mente y la imaginación, pero no debemos descuidar la otra parte, porque si no, entonces nada más caemos como en este ejercicio, pues todavía muy arraigado en mucha gente, de simplemente describir, y reproducir lo que dice el documento. El reto para ustedes que son historiadores en formación es sí, deben de conocer los archivos, sí deben tener idea de los fondos documentales, de la información que pueden encontrar en ellos, pero nutrirse de los otros elementos que son el complemento a la labor que ustedes van a hacer a la hora de enfrentarse al documento y que va a ser no nada más reproducir el documento, porque eso de Chihuahua, en Chihuahua ya sabemos mucho de mucha gente que tradicionalmente ha hecho eso y hay muchos trabajos así, sino el reto es sí ir a los archivos, conocer los fondos,
conocer el tipo de información que hay, pero también apostar a esta otra parte de su formación como historiadores para que una vez que les caiga a sus manos una fuente interesante para ustedes, tengan los elementos para poderla interpretar y poderla utilizar adecuadamente para enriquecer la historiografía, que es lo que necesitamos. No necesitamos producción historiográfica que nos siga reproduciendo los documentos que están en el archivo. Lo que necesitamos son historiadores que propongan nuevos acercamientos, nuevas metodologías para interpretar y dotar de sentido lo que nos dicen las fuentes históricas que tenemos en los archivos históricos de Chihuahua y en otros del país, y que de esta forma enriquezcamos la historiografía regional. Sería todo. Le agradecemos mucho sus palabras, doctor, el tiempo, la presentación. Creo que como yo, todos la disfrutamos muchísimo. Gracias. Me parece que ya no hay más preguntas por parte de los asistentes, entonces me limito a agradecerle y pues a despedirnos. No sin antes invitarlos al siguiente, a mañana, donde se estarán realizando más actividades de esta Semana de la Historia. Será el último día con ponencias de estudiantes y también conferencias de varias personas, ¿no? Pues Muchas gracias de nuevo, doctor. Gracias, y también los felicito porque a pesar de la pandemia y todo eso, y pues los inconvenientes que ha acarreado la pandemia, pues no desecharon la idea de seguir haciendo este tipo de actividades que yo creo que son muy enriquecedoras para todos, para todos los que estamos en el ámbito de la historia. Y principalmente yo creo que para ustedes aprovechen, jóvenes, esta oportunidad que tienen de conocer distintos trabajos, conocer distintas visiones, conocer distintas metodologías y formas de acercarse a la investigación histórica. Ahorita es lo que les corresponde a ustedes, y yo creo que todos van a lograr ser muy buenos historiadores y contribuir a la historiografía de Chihuahua. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta pronto. Hasta